Hola mis amigos y mis amigas, de nuevo les doy la bienvenida a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Estamos hablando de la vida espiritual, de cómo es importante recuperar en esta época la espiritualidad. Estamos viviendo un tiempo de mucho materialismo, de lo tangible, de lo visual, de lo exterior, de todo lo que vemos y observamos. Y ya nos decía uno de los filósofos, Heráclito, que todo se mueve, que todo cambia, que los sentidos nos engañan. Y hoy día nos dejamos llevar mucho por la parte visual. Estamos en esa época, el materialismo. No es porque sea mala o malo, porque todo lo tangible, lo físico, es bueno. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre. Sino porque si perdemos la espiritualidad, es como cuando uno compra un electrodoméstico y se queda mirando la caja, la figura, la foto que trae, el empaque del electrodoméstico y no lo usamos. No usamos el contenido, lo que trae por dentro. Solamente nos quedamos admirando, visualizando, viendo la caja, pensando que es ahí. Eso es vivir la vida exterior. Tenemos que profundizar, interiorizar. Y ese es el tema que me preocupa a mí y del cual estoy interesado en transmitirles a ustedes. Vivimos en la dualidad del adelante y del atrás. Y eso lo sabemos muy bien. Adelante es cuando va a una empresa, dice que tiene tecnología de punta. Atrás es atrasado, que no está vigente. Izquierda o derecha, izquierda. Yo la hago derecha aquí porque la cámara está volteante. Derecha, izquierda. Entonces unos son de derecha, otros son de izquierda. Y también ahí hay mucha polaridad, dificultades, especialmente en la política se habla mucho de izquierda y derecha. Arriba, abajo, es otra dualidad que vivimos. Arriba lo excelente, el cielo, lo mejor para donde van las almas, esa concepción es nueva. Y abajo, lo inferior, lo pésimo, lo mediocre, lo inferior y infierno. Entonces somos polarizados, dualistas. Pero de todo eso, mi preocupación, mi interés es que hay una otra dimensión, que es exterior e interior. Exterior es todo lo que hacemos, las cosas de afuera, lo visible, lo que observamos, lo que tocamos. Y la otra parte es la interioridad. Esa es la parte que a mí me interesa y es la que les estoy diciendo. Otros se preocuparán de izquierda a derecha en la política, atrás y adelante la tecnología, arriba y abajo la religión, y la espiritualidad yo la tomo es como exterior, interior. Mire, voy a repetirlo otra vez para que tú te des cuenta que yo siempre hablo de los cuatro flagelos, los cuatro terribles principios o oposiciones del ser humano: la política, la religión, la economía y la ciencia. Esas cuatro cosas las vemos, y en las dimensiones también dualistas también las vemos. Por ejemplo, atrás y adelante es tecnología o economía. Atrás y adelante, atrasados, novedad, la novedoso, vamos a mirar lo novedoso, lo de punta, lo de arriba, lo de adelante. La novedad, todo el mundo está a la moda y tratan de quitar uno y poner otro y así, 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 todo como que va cambiando a un ritmo tremendo. Izquierda, derecha, la política. Arriba, abajo, la religión. Y ahora yo digo exterior, interior. Exterior es todo lo visible, todo lo que vemos, todo lo tangible. El ser humano está desbocado por lo exterior, por lo tangible, por lo material.
y no se preocupan por la interioridad, que es la parte espiritual, el cuerpo, lo físico, la mente y el espíritu. Sin el espíritu no tendríamos vida. La vida es lo espiritual. Muy bien. Con respecto a eso, pues entonces les estoy hablando del cristianismo, que es el arriba y el abajo. Esa es la dualidad. El bendecido y el no bendecido. El estar próspero y no próspero, que hoy día hablan mucho de eso. ¿En qué va la religión? El cristianismo ya va cambiando, hay nuevas cosas están apareciendo. ¿Qué es lo que atrae a una persona para ir a la iglesia, para pertenecer a un grupo cristiano? ¿Qué los atrae? Y miramos, si observamos rápidamente, los atrae el emocionalismo, que se siente bien. Uy, hoy me sentí muy bien en el servicio, en el culto, hoy sí me sentí extasiado, hoy estuvo muy bonito. Porque siempre vamos allá a recibir. Y se nos olvida el dar, que estamos aportando. Otro es que recibieron un milagro, una sanación. Siempre recibir. ¿Por qué va la gente al servicio? ¿Por qué se reúnen? Porque hay personas que escogen iglesias donde va la mayoría de la gente. En la iglesia católica es porque hay un santo que está de moda, alguien, la Virgen, alguna imagen de la Virgen o de Jesucristo que está haciendo milagros, entonces la gente va para allá. En la iglesia católica, que conozco muy bien, las iglesias se llenan cuando hay un cura que hace la misa corta, que no se alarga, entonces vamos. Cuando en una parroquia hay varios curas, dicen, ¿quién celebra la misa hoy? O la de las 10 o la de las 8 los domingos. Entonces ellos preguntan como para ver con cuál misa van, la larga o la corta. O el que echa chistes, o aquel que solamente se queda piadosito, orando. Entonces la gente escoge a dónde va, si allá o acá, al que la hace más graciosa la misa o más pesada. También por cultura, cuando se reúnen con los amigos. Entonces hay parroquias que es para gente pobre y parroquias para gente rica. Por ejemplo, aquí en Del Río hay 3 parroquias. En una van los que hablan solamente inglés, Sagrado Corazón. La otra, los que hablan inglés y español, parroquia de San José. Y la otra, los que solamente hablan español, Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe se llama así. Ya no es por territorio, que es casi que violando el derecho canónico, porque el derecho canónico, pues hay mucha variedad, pero muy poquitos lugares se sabe que se rompe el territorio. La mayoría de las veces se mantiene un territorio, va de la calle tal a la calle tal cuando es urbana, cuando son urbanas las parroquias. Y aquí no, aquí van es por cultura, por el idioma, por el lenguaje. En Manizales, donde yo fui párroco y trabajé, allá van es por cachet, por cultura económica. Entonces aquella iglesia es de pobres, aquella iglesia es de ricos, entonces voy a la de los ricos. La de los ricos, me siento más cómodo. Yo pienso, ¿eso es espiritualidad? Me pregunto. ¿Cuál es la esencia de la espiritualidad, del cristianismo? Y para eso, lo importante es ir a las bases, ir a las fuentes. Entonces de eso les estoy hablando, las fuentes del cristianismo. Y yo digo que el cristianismo vivió del paganismo y vivió del judaísmo, pero el paganismo y el judaísmo todos vienen de una sola fuente. O sea que al final todos venimos de lo mismo. Entonces voy a ver cómo me va hoy en el proyecto. Tengo todo muy bien aquí organizadito, pero a veces no me sale como yo quiero que salga. Muy bien. Voy a pasar ya la cámara y les hago ya la pregunta que estoy haciendo. ¿De qué fuentes espirituales bebió el cristianismo? Tomó el cristianismo.
porque de lo que sí hay que saber, si tú quieres de verdad madurar en tu fe, en tu creencia, en tu vida espiritual, porque el cristianismo alimenta nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad. Tenemos que saber las fuentes, de dónde viene el cristianismo. Y para eso tenemos que mirar el mapa de la humanidad. La civilización tuvo su nacimiento aquí, en esta parte del África, mire, aquí abajito. Ahí empiezan los restos, las antigüedades, lo más arcaico, lo más antiguo que se puede encontrar en la humanidad es aquí, en Etiopía, aquí en la parte esta del África. Ahí donde están los más antiguos restos o huellas de la humanidad dentro, ya llamado como civilización, como lo conocemos nosotros. Y esto subió o bajó, porque por el río Nilo baja aquí a Egipto, luego pasó a todo eso de Mesopotamia, luego pasó a Europa, que aquí eran puras tribus. Aquí cuando llegue a este punto sí me encantaría, porque aquí es donde vamos a conocer muchas cosas buenas. Luego pasó a Asia, la India es aquí, China, y luego pasó a América. Esa es una buena teoría. Luego, lo que nosotros conocemos como religión nuestra se fundó aquí en Egipto, en Mesopotamia y en Grecia. El triángulo, que yo siempre digo. Mirámoslo de otro punto de vista. Aquí están los años, más o menos aquí el rojo, aquí nace la civilización en África, va pasando 100.000 años, llega aquí, 70.000 años, 40.000 años, hace 25.000 años, entre 50.000 y 12.000 años están por aquí. En Australia están en 50.000, en estas islas 30.000, 15.000, aquí en esta islita ya más pequeña, 1.500 años de antigüedad. Pero vemos que todo salió de aquí, todo salió de acá. No podemos negar nuestras raíces. Ahora, cuando ya vamos a mirar las civilizaciones y las culturas, no sé si lo pueden ver aquí, ustedes pueden, no sé si pueden agrandar después la fotico, pero les voy diciendo, va subiendo, si vamos subiendo la humanidad, aquí están las eras, las edades o los nombres. El Australopithecus andaba erguido, se extinguieron hace millones de años, el Australopithecus. Luego el Homo habilis, hombre hábil, que podía hablar ya, aquí. Luego el Homo erectus, el hombre erguido, el aspecto físico parecido al nuestro. Ellos se dedicaban a la cacería. Y luego al hombre neandertal. Ya eran cazadores, vivían en grupos. Y ya empezaron a enterrar a los muertos, porque como sabemos antes, se los comían. Era un privilegio que la tribu o que el grupo de personas se comieran a sus ancestros. Era un privilegio que se lo comieran para el ancestro, para el papá o la mamá o el abuelo, porque era una forma de aprecio. Y luego llegamos al hombre sapiens sapiens, especie a la que pertenecemos hoy día. Ya domina la tecnología, la caza, ya empieza a practicar los ritos religiosos. Así fue como fue creciendo la civilización, y vea que todo aparece en el África, mire, y se fue extendiendo por todo el mundo. Todo empieza, la teoría, según lo que yo observo, todo se mantiene desde aquí abajo, desde el río Nilo. Por eso yo digo que el cristianismo hay que tomar, para nosotros entender mejor el cristianismo, tenemos que ir al Nilo, tenemos que ir al egipcio, que son la fuente, las bases del cristianismo. Y las religiones, vemos que prácticamente los principios religiosos se organizaron en Egipto, en Mesopotamia, en Canaán, Grecia y Roma. Son las religiones de la antigüedad.
o los principios religiosos. Lo más maravilloso y que a mí me encanta es ver a Canaán aquí, donde los judíos, la tierra santa que llamamos, porque todo el tiempo eran influenciados por toda esta gente y ellos bebieron de todos. Entonces encontrar en realidad de verdad la verdadera pensamiento, filosofía, el entendimiento de la fe, de la Biblia, es muy difícil, muy complicado, porque ellos beben de todos, de toda esta gente que pasa por aquí. Ya más tardecito lo vamos a ver mejor en otro mapa. Aquí tenemos las religiones cómo se han ido extendiendo por el mundo. Ya lo más reciente, lo más actual, lo de ahorita. El cristianismo está extendido en América. Y la pregunta que yo me hago, ¿se extendió por evangelización natural? ¿Verdad que no? Fue porque de aquí de España vinieron e invadieron todo este territorio. O los obligaron a ser cristianos. O sea que el cristianismo se impuso, oblígalos a entrar. Y por toda esta Europa cristiana es porque, claro, el Imperio Romano, que estaba aquí, pues impuso la religión por todos los lugares donde ellos iban. Lo mismo hizo el Islam. Impuso el Islam a todas esas culturas a sangre y fuego. A nosotros nos dicen que cruz y espada aquí en Latinoamérica o en las Américas. Y los Islam, sangre y fuego. El hinduismo, vea, se ha quedado solito ahí, porque ellos no han entrado a sangre y fuego. El budismo, en esta región pequeña, porque no han entrado a sangre y fuego. Las religiones que entran a sangre y fuego son las que más crecen. Y entre ellas el cristianismo y el Islam. Sangre y fuego. Ellos se han hecho sangre y fuego, entonces por eso ha crecido. Y vea el judaísmo aquí chiquitico. Aquí ahorita en Israel. Aquí los tenemos. Porque ellos no hacen sangre y fuego. Y las tribus, estos son los lugares donde solamente hay tribus, son religiones tribales que pertenecen a grupos pequeños, cada uno tiene sus dioses. Entonces, mi propuesta, mi intuición es que el cristianismo cuando se impone es donde crece. Luego, después que se impone y crece, ya vienen las persecuciones entre ellos mismos. O sea, ya empiezan a pelear entre los pequeños grupos religiosos. Por ejemplo, ahorita los católicos, los cristianos protestantes, los pentecostales, y entre los pentecostales unos que creen solamente en el nombre de Jesús, otros que creen solamente, que creen en la Trinidad, y entonces se enfrentan, y el uno hace mejor proselitismo que el otro, pero ya después que se ha impuesto la religión. Por ejemplo, en América se impuso la religión a sangre y fuego, y luego ya empiezan a venir la paz, y cuando viene la paz, entonces ya empiezan a pelear internamente. Esa es la evolución del cristianismo, de las religiones. Lo mismo pasó en el Imperio Romano. Impuso el cristianismo acá, y luego empezaron a haber peleas dentro, que después yo voy a llegar a ellos, a esos pequeños grupos que murieron. Son los cristianismos derrotados, como dice Antonio Piñero. Los derrotaron porque el único que quedó fue el cristianismo de Pablo, que las cartas de Pablo se le atribuyen a ese grupo, a esa escuela paulina, y los evangelios son paulinos. Eso sí está clarísimo. Para los estudiosos, los que somos estudiosos de la Biblia, los evangelios son de la escuela paulina. Juan es de la escuela paulina, que a veces nos parece diferente. Los 4 evangelios nos parece muy diferente. Mateo, Marcos y Lucas nos parece muy diferente de Juan. No, lo que pasa es que hubo una evolución, pero viene de la misma fuente. Entonces los evangelios son paulinos, las cartas de Pablo son paulinos, el Nuevo Testamento es paulino. ¿Por qué? Porque era lo del Imperio Romano, fue lo que impuso, fue la creación del imperio. Y luego vinieron ya las herejías y ya los grupos que ya no estaban de acuerdo, que estaban proponiendo otras cositas, te fueron eliminados, lo fueron eliminando ya internamente. ¿De dónde nace el cristianismo? Las fuentes del cristianismo, ya el actual cristianismo, el que nosotros tenemos, bebe de Egipto
de Babilonia y de Grecia. Porque ya voy a decir, y les voy a explicar hoy una cosa maravillosa, que es que en Egipto hubo una sola cultura, prácticamente, aunque evolucionó, pero se mantuvieron unos. En cambio en Babilonia ya eran varios. En Grecia se mantuvo una. ¿Y qué es lo que hace Roma? Roma lo que hace es unir el concepto egipcio, el concepto babilónico, el concepto de Grecia y crea una sola religión llamada cristianismo. El cristianismo lo crea Roma. Y por eso cuando vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, nos damos cuenta que todo llega a Roma. Antes de Roma no hay cristianismo. Después de Roma hay cristianismo, y Roma del siglo I. Y del siglo I es después del 70. Todas las cartas de Pablo y los evangelios se escriben después de la caída de Roma, por Tito. Y ellos son los que construyen el cristianismo. Muy bien. Civilizaciones antiguas. Aquí me voy porque estamos hablando que el cristianismo bebió de Mesopotamia, o sea, de Babilonia. Cuando yo digo Mesopotamia me refiero a Babilonia, a los asirios, a los acadios, a los persas, a todo ese grupo, porque es que iban invadiendo unos a otros, los sumerios, iban invadiendo unos a otros, no se quedaron tan limpios. Los griegos se quedaron un poco más limpios, y los egipcios también. Aunque evolucionaron, los egipcios evolucionaron, se quedaron bien. Entonces vamos a ver aquí las civilizaciones. 3000 años antes de Cristo estaban los sumerios, pero también estaban el imperio egipcio. Aquí es donde hay una dificultad grande, porque cuando uno habla con la gente, los que se han ido, los que se van por el Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis, pues hay más cosas de Mesopotamia. Y los que se van por el Éxodo, hay más cosas de Egipto. Los que se van por el libro de Daniel y todos los libros que nacieron después de Babilonia, entonces se van por aquí, por esta línea de Mesopotamia. Pero por ejemplo, los que se van por el Nuevo Testamento, hay más versiones de aquí de Egipto. ¿Ve? O sea que son dos fuentes tremendas que se van creando, y el griego pues es el idioma en el que se escribió la Biblia. Esto es para gente que quiere estudiar. A ver, el que no le guste mucho lo que yo estoy diciendo, pues son personas que no les gusta estudiar. Dicen, no, yo ya creo en Dios y déjenmelo ahí, que Dios me haga un milagrito y ya está. Pero yo estoy hablando con gente interesada en profundizar su vida espiritual. Entonces, la espiritualidad es innata en el ser humano. La espiritualidad es innata, es como el respirar, el comer y el dormir. Eso es espiritualidad. Eso es lo más espiritual. Lo que te hace vivir es la espiritualidad. Porque primero como que se crearon los minerales, luego los vegetales y luego el aspecto animal. Mire que los minerales son autónomos, no viven de nadie. Pero los vegetales viven de los minerales. Y los animales viven de los vegetales. O sea que es menos autónomo el animal, porque necesita de los vegetales y necesita de los minerales. Y vemos que el ser humano, que se cree un poco más superior, entonces ya decimos, bueno, el ser humano necesita de los animales, de las plantas y de los minerales, o sea que está más arriba, pero es más dependiente, depende más. El más autónomo son los minerales, existen sin nuestra necesidad. Para que exista un mineral no se necesitan ni los vegetales, ni los animales, ni los seres humanos. Para que existan vegetales se necesitan los minerales, para que existan los animales se necesitan los vegetales y los minerales. Y para que existamos nosotros necesitan los animales, los vegetales y los minerales. Ve que nosotros somos más dependientes y por lo tanto nosotros creemos que somos más espirituales. Porque la espiritualidad en sí es lo natural, es lo independiente, es la naturaleza. Pero entonces nosotros cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de política, no hablamos de economía, no hablamos de ciencia, hablamos de religión. La espiritualidad la relacionamos con la religión. Y yo lo que les quiero decir es que desmitifiquen la religión para que queden verdaderamente espiritual. ¿Y cómo la desmitificamos? Cuando nos damos cuenta que todas las religiones fueron creadas por el ser humano. Todas, 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 todas. No hay una religión en el mundo que no haya sido creado por el ser humano. Ahora, la espiritualidad sí ya no es creada por el ser humano. Porque la espiritualidad existe por naturaleza, por el Creador, por esa divinidad que no sabemos muchas veces quién es. Es así, no sabemos, pero ahí está.
Entonces, la divinidad. Entonces, como la tesis mía y la propuesta mía es que todas las religiones fueron creadas por el ser humano, entonces yo te voy a llevar cómo fue creado el cristianismo. Y el cristianismo se creó con fuentes de Mesopotamia o pintura de Mesopotamia, con las imágenes de Grecia y las imágenes de Egipto. Y cuando hablamos de Mesopotamia no estamos hablando solamente de una sola cultura, estamos hablando de los sumerios, de los acadios, de los de Babilonia, de los asirios, de los persas y de los partos. Todas estas culturas, mire, vivieron en un solo territorio. Vivieron en, ya les digo en cuál territorio, voy a poner la imagencita aquí porque tengo otros mapas más adelante. Bueno, vivieron en este territorio, mire, todas vivieron en este territorio. Sumerio, acadio, Mesopotamia, asirio, persas, partos, todos esos vivieron acá. O sea que fue cambiando, fue renovándose. Asiria, Siria y Palestina, o sea, los de la Biblia, Biblos, aquí está la ciudad Biblos, donde se creó la Biblia, la palabra Biblia, libros, se llama libros. Entonces, todos vivieron porque era río Nilo, Egipto, y para acá y para acá. Todos pasaban de aquí para allá porque era la media luna fértil. Y Palestina bebiendo de todos, bebiendo de todos. ¿Cómo vamos a creer que el judaísmo es puro? No, no, no. Pues puro porque nació, es como cuando los que crearon Coca-Cola y después de Coca-Cola vienen otras sodas y otras gaseosas y así. Entonces decimos, no, es original porque ya es gaseosa de naranja. Pero viene de la misma esencia que es la Coca-Cola, fue la primera soda que se creó. Guantes por ahí. Muy bien. Para esto hay que tener mucho sentido de pensarla bien, de no ser tan sectarios, tan llaman por ahí también la parte tan religiosos o tan fanáticos. No, para esto debemos tener una mente abierta. Y yo hablo con gente de mente abierta. Toda la espiritualidad es natural, la religión es artificial. Toda religión, todas las religiones, todos los cultos fueron creados por el ser humano. Todo fueron creados por el ser humano. Y nuestro cristianismo bebió de esto. O sea, ¿cómo es que es difícil? O sea, nuestro cristianismo bebió de los partos, de los persas, de los asirios, de los de Babilonia, de los acadios, de los sumerios, los judíos también. Pero estoy hablando del cristianismo, que es el que me pertenece a mí. Bueno, los de Grecia, entonces aportaron, eran en el 2500, bueno, voy a Egipto mejor porque eran paralelos a Mesopotamia. Me encantan estas dos culturas, porque es cuando yo leo estas dos culturas me identifico con el cristianismo, es donde aparece, me alumbra el cristianismo cuando yo leo cuestiones de Egipto y cuando yo leo cuestiones de Mesopotamia, que cuando yo hablo de Mesopotamia me estoy refiriendo a todas estas culturas. Y de Egipto, entonces está el Imperio Antiguo, más o menos paralelo aquí al de Mesopotamia. Está el Egipto Medio y el Egipto Imperio Nuevo, que ya fue de 1600 y 1100 para acá. Muy bien, pero entre Egipto, Grecia y Mesopotamia están los hititas, y eso está en la Biblia. Los fenicios, los de Cartago, que es la parte norte de África. Los fenicios, que son los de Jerusalén. Los judíos son fenicios. Y los hititas, que son en la parte norte, que también bebieron voy a poner este mapa aquí. Entonces, los de Cartago están por aquí, vea. Aquí Cartago. Los hititas estaban aquí, en esta zona, Asia Menor, los hititas. Y los otros eran los fenicios. Muy bien, voy a ponerlo otra vez. Aquí creo que estaba aquí en esta foto. Entonces, los fenicios son cananeos. Desde aquí partían, de estas ciudades de acá partían por todo esto y eran buenos navegantes. Pero los judíos no eran navegantes en cuestión que ellos hacían las barcas, no, sino que ellos iban por todos estos lugares, se repartían, porque eran caminantes, ellos también viajaban, salían por ahí, pero eran los pobres de acá. Los judíos eran los pobres de Canaán. Los judíos eran los sitios, los barrios marginados, hoy día de las ciudades, hagan de cuenta, como los gitanos, que se los conocemos por ahí muy bien. Entonces, los fenicios, los de Cartago y los hititas eran culturas también que estaban por ahí y de la cual nosotros también bebimos.
Y al final de todo, pues Roma. El Egipto de Ptolomeo es muy importante porque ellos tienen relaciones, Roma ya con Ptolomeo, y luego de Roma, pues aparece el cristianismo. O sea que vea esta puntica de acá, esta puntica de acá, romana, el cristianismo bebió de toda esta gente, de todo esto. O sea que crear el cristianismo fue la riqueza más grande que tuvo la humanidad. Muy bien. Voy a pasar un poquito más adelante para llegar a donde íbamos. Muy bien, aquí quiero hacer una conclusión. Mire, hay tres lugares que ya les he dicho. Tres lugares. ¿Cuáles son esos tres lugares? Está, por un lado, está aquí, Mesopotamia, dos lugares entre ríos, está el río Nilo y está Grecia por acá. Hay tres lugares. Y esos tres lugares yo los identifico como el río Nilo, que es la parte de Egipto, el norte de África. La espiritualidad de ellos era observar la creación, el universo y la naturaleza. Esto me encanta a mí y me ayuda, me da muchísimas luces. Cuando yo miro en el cristianismo, veo las parábolas de Jesús, leo el Nuevo Testamento. Claro, también leo el Antiguo cuando leo el Génesis y el Pentateuco. Que todo se refiere a la naturaleza. O sea, ellos observaban la creación, el universo, la naturaleza. Cuando vienen los Reyes Magos a visitar a Jesús, dice que los guió una estrella, el universo, la naturaleza, ¿sí ven? Esta parte es importantísima. Si queremos conocer el cristianismo, tenemos que conocer la cultura que se desarrolló en el río Nilo y que se llamó Egipto, la cultura egipcia. Luego miramos al oriente, que está el Tigre y el Éufrates. Mire, aquí hay una cosa bien maravillosa, que es que cuando el río Nilo mantiene la columna vertebral, mantiene unificación, aunque está el alto, el bajo, y cuando se une el medio. Entonces crearon un solo río Nilo, una sola cultura. Cuando se unió el medio se creó un solo faraón, un solo Dios para todos. Era uno. En cambio, como el Tigre y el Éufrates son dos ríos, ya la humanidad se dividió. El pensamiento humano ya no se quedó uno, sino que ya se abrió en dos, Tigres y el Éufrates, como dos hemisferios. Y ya aquí ya no es observando la creación, el universo y la naturaleza, sino que ya la espiritualidad aquí ya cambió un poco y ya era observando al ser humano, su actitud y su comportamiento. Si tú miras todo lo que se desarrolló en Mesopotamia, con los sumerios, con los acadios, con los de Babilonia, Mesopotamia, los persas, con todo ese grupo, ya hay una observación del ser humano. El delta mira la naturaleza, la creación, el delta del Nilo, el Tigris, el Éufrates, la escultura de aquí ya miran es al ser humano. La actitud de él ya lo califican. Y ya la tercera aporte, el tercer grupo que aporta el cristianismo, ya son los griegos, son más nuevos. Ellos ya no se dedican a observar la naturaleza simplemente, ni a observar el comportamiento humano, sino que observan su pensamiento, su mente, su razón. Ya son abstractos, se vuelven más abstractos. Muy bien. En sí, la evolución, pasando por la observación de la naturaleza, que es el río Nilo, la Tigris y el Éufrates, que se desarrolla en Mesopotamia, baja, media y alta Mesopotamia, observando al ser humano, y la griega, que es observando el pensamiento, la mente del ser humano. Entonces tenemos que los principios de espiritualidad, cuando ya los vamos sacando, entonces vemos que hay un mentalismo, o sea que la espiritualidad ya la van relacionando con la mente, que todo se origina en la mente. Hay una correspondencia, corresponsabilidad, que hay mundos, mundo arriba, mundo abajo, mundo adelante, mundo atrás, mundo de izquierda, mundo de derecha, mundo de arriba, del exterior, mundo del interior. Hay una correspondencia. Otro, que hay movimiento, todo está en movimiento. Ese es otro principio de la espiritualidad, todo está en vibración. El presente es vibración, es sonido. El presente es lo que está sucediendo en este momento. El pasado es tu cuerpo. El futuro es lo que está todavía en el plato. Esa imagen a mí me encanta
porque es la que nos ayuda. Y el presente es lo que va a la boca, lo que está sonando, lo que está haciendo ruido, lo que estás masticando. Y cuarto, la polaridad. La realidad es dual. Todo se mira de una forma dual. Bueno, malo, feo, bonito, blanco, negro. ¿Sí? Dos cosas. Todo es dual. Y por eso, cuando hablamos de la cuarta dimensión, de la tercera dimensión, prácticamente lo que se está hablando son de las dos dimensiones. Pero como ponemos profundo, entonces decimos tercera dimensión y hay movimiento, cuarta dimensión o el tiempo. Pero en sí son dos prácticamente. Quinto, el ritmo. Ese es otro principio de espiritualidad, como la escala musical. Por eso cada vez que vamos a la iglesia hay cantos, hay música. No sabemos por qué. Tú no sabes, tú dices, porque es que el rey David como danzaba, dance como danzaba el rey David. No, hombre, eso viene de más atrás. Era la música, era el ritmo. El mundo tiene ritmo, la naturaleza, cuando llueve, cuando el río baja, cuando suena por entre las cascadas. Todo tiene ritmo musical. Sexto, relación, que es diferente a la correspondencia, porque la correspondencia es que como es arriba es abajo. En cambio, las relaciones se da por causa y efecto. Todo tiene un efecto. Y ese efecto ha sido por una causa. Y el creer, que como lo hemos explicado ya varias veces, aparece el creer. Todo principio de espiritualidad tiene una creencia. Pero la creencia no solamente es creatividad, creación, también es credibilidad. Es que tú tengas autoridad como la tenía Jesús. Esos son los principios espirituales. Muy bien. ¿De dónde nace el cristianismo? Nace de la unidad de tres culturas. El principio de Babilonia, que era ya un principio de mirar la actitud del ser humano. El principio de Egipto, que era mirar la naturaleza. Y el principio de Grecia, que era mirar el pensamiento. El cristianismo tiene esas tres cosas. Tiene esas tres. ¿Y quién creó el cristianismo? Lo creó Roma. Muy bien. Hasta aquí voy a tener en el día de hoy. Porque ya me gustaría, yo ya les hablé un poco de Egipto. Les hablé de Roma, pero no les he hablado de Babilonia, de los dioses babilónicos. Y luego de los dioses de Grecia. Claro, los dioses de Grecia son copiados de Egipto y de Babilonia. Los dioses de Babilonia, para mí, son copiados de Egipto. Para mí los originales son Egipto, el original. Pero mañana voy a presentar, a ver si me alcanza. Renuevo lo de Egipto. Paso el pensamiento de Egipto. Miro el pensamiento de Babilonia y el de Grecia. Y vamos a ver que el original es Egipto. No sé ellos de quién le copiaron. Pero lo más natural, el principal, el principio es lo natural. Como yo digo que la respiración es lo más natural que hay y es lo más espiritual. Entonces ya Egipto se creó en lo natural, Babilonia fue más artificial y Grecia fue más todavía, más abstracto. ¿Ve? Yo diría así, natural, artificial y abstracto. Eso lo vamos a ver mañana, para que tú crezcas en la vida espiritual. Lo natural, que era Egipto, lo artificial, que fue Babilonia, y ya lo abstracto. Abstracto ya fue Grecia. Muy bien. Voy a la cara. Muy bien. Aquí estamos, apreciados hermanos, y me encanta que estés conmigo, que te animes a seguir este proyecto, porque queremos llegar a la fuente de la espiritualidad. La espiritualidad es lo más natural. La espiritualidad es el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida produce la flor de la vida, el fruto de la vida y la semilla de la vida. Y así va el ciclo. La semilla vuelve a producir el árbol, la flor, el fruto, y así vamos. Y todas las parábolas de Jesús están fundamentadas en el producir frutos, en dar, en ser mejores. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegamos a ese cristianismo maravilloso, hermoso?
cómo llegamos, cómo se fue uniendo lo natural con lo artificial y lo abstracto y quedó el cristianismo. Para mí, lo mejor que hay de religión. Porque yo cuando miro la religión musulmana están muy atrasados. Todavía vienen atrás. El budismo está demasiado, para mí el budismo es demasiado ingenuo. O sea, como muy niño, como muy ingenuo puede hacerse. Como muy ingenuo, muy bonito, muy bello. Pero ellos son más de monjes, de voluntad, es buscar la voluntad. Entonces es creer uno que a pura fuerza de voluntad lo puede hacer, ¿no? Ese es como la religión. El hinduismo, pues es que el hinduismo, cuando uno observa la cultura hindú, hay como un desprecio por la parte física. Cuando uno va a otras religiones, uno desprecia la parte física, el otro desprecia la parte emocional. Por ejemplo, el budismo desprecia la parte emocional. El hinduismo desprecia la parte física, yo diría así. El islam desprecia la parte del pensamiento, no dejar pensar. Están ahí metidos en una cosa rara. En cambio, el cristianismo valora el cuerpo, valora el alma, valora el espíritu, valora las emociones. Como que esos romanos eran tremendos. Agarraron lo mejor de aquí, lo pusieron a subir. Pues es más, valoramos tanto que cuando se encarna Dios, es el Dios que baja, no es como el Dios creado por las otras religiones que sube, sino el Dios que baja. Eso es hermoso, es una cuestión de que el agua que era aire se hizo líquida y luego se hizo sólida. Así como que se materializó. ¿Para qué? Para después de sólida pasar a líquida y luego subir. Es ese mismo de la resurrección. La resurrección, la ascensión fueron copiadas de Mesopotamia, pero decían que iba a haber después. Y en cambio Jesucristo la hace ya. El romano dice ya. El romano era práctico como los americanos, como los gringos, como los anglos, son prácticos, son de ley, son de arquitectura. Pues el cristianismo fue creado así. El cristianismo fue creado por un arquitecto. Eran tipos muy metódicos. Lo crearon y agarraron lo mejor. Si nosotros miramos el cristianismo es tremendamente positivo. Pues imagínense, lo matan a uno y resucita. Y que si me matan vuelvo a tener vida. O sea, eso es como los muñequitos en las caricaturas de los dibujos animados. Se destruye y vuelve a aparecer, se destruye y vuelve a aparecer. Así es el cristianismo, o sea que nunca termina. ¿Sí ves? Bueno, de eso les voy a hablar mañana y vamos a hablar todo esto para entrarle, irle metiendo y para que tú vayas creando la espiritualidad. Porque si tú le vas quitando cosas, va quedando lo puro. Cuando tú llegas al cuarto que tiene tantas cosas en tu cuarto, que dices ya no sabe de qué color es la pared, ni el piso, ni sabe. Entonces cuando tú sacas todo, uy, qué hermoso cuarto, qué bonito. Así es como yo te quiero enseñar lo de la vida espiritual. Para que cuando tú te purifiques, cuando tú sepas lo que eres en sí, valores más tu vida natural. Como yo siempre digo, todo empieza con la respiración. La vida espiritual empieza con el respirar. Cuando tú hagas meditación, cuando tú ores y tú valores la respiración, te apoyes en la meditación, en la respiración, ya estás entrando en el principio espiritual, en el comienzo de tu vida espiritual. Muy bien. Pero eso ya lo vamos a seguir hablando durante todo este tiempo, todos estos días. Hoy te agradezco que hayas participado de este proyecto, que lo compartas con otras personas, que tú lo pongas en tu vida, que lo entiendas, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, el tuyo, y eso te va a ayudar mucho a resolver muchos problemas, a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente, que son los 3 principios de la vida espiritual. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, feliz día.